Hola. Bueno, vamos a ver, vamos a hablar de los potenciales de electrodo. En el vídeo anterior hemos visto que para construir una pila es necesario separar los procesos parciales o reacciones de electrodos, uno de oxidación y otro de reducción, cada uno en su cubeta. ¿Qué entidad tienen estas reacciones de electrodos aisladas? ¿Creéis que podrá medirse su potencial? ¿Será posible calcular el potencial de una pila conociendo los de sus dos electrodos? Pues todas esas preguntas las vamos a ir resolviendo a lo largo de este tema, ¿no? A partir de este vídeo. Entonces tenemos que hablar de una cosa que se llama fuerza electromotriz o también llamada potencial, ¿vale? ¿Y qué es eso? Pues es la diferencia de potencial eléctrico entre los dos electrodos. ¿Eso cómo se mide? Pues se mide con unos aparatos especiales que se llaman potenciómetros, de forma que prácticamente no pasa la corriente, ¿vale? Es lo que se dice a circuito abierto, es la manera que tienen de medir estos potenciómetros. Bueno, ese aparato lo único que te va a dar es la diferencia de potencial que existe entre los dos electrodos. Luego tenemos que ver y hablar de la fuerza electromotriz. Bien, entonces una vez que sabemos qué es la fuerza electromotriz o potencial de una pila, pues tenemos que ver de qué depende. ¿Y de qué va a depender? De las sustancias que intervengan en las reacciones del electrodo, es decir, de las reacciones redox, las de reducción y oxidación, y de las concentraciones igualmente de cada uno de los participantes en dichas reacciones. Bien, cuando las concentraciones son igual a 1 molar, es decir, a la unidad, y cuando la presión es una atmósfera, en el caso de gases, pues entonces a la fuerza electromotriz se le llama potencial normal, ¿vale? Fuerza electromotriz normal se representa, si os fijáis, con un cerito aquí, ¿vale? Y se llama fuerza electromotriz normal o potencial normal. Entonces, en el caso concreto de la pila de Daniell, que es la pila que explicamos en el apartado anterior, en el que había, pues ya sabéis, un zinc y cobre, con disoluciones de ambas de sulfato, en esa pila, que sabemos que hay iones zinc 2+ y cobre 2+, si esos iones zinc 2+ y cobre 2+ son 1 molar, porque claro, la disolución, hablar de una disolución 1 molar tiene sentido cuando hay un ion disuelto en agua. Obviamente no tiene sentido hablar de las disoluciones de los electrodos sólidos de cobre y de zinc, ¿vale? Porque es un sólido. Entonces, cuando esas disoluciones de esos iones, zinc y cobre, que son los de la pila Daniell, son 1 molar, la fuerza electromotriz en ese caso concreto vale 1,10, ¿vale? Es decir, que el potencial normal es 1,10 voltios. Entonces, lo mismo que en la reacción normal, en la reacción total de una pila se puede descomponer en dos procesos parciales o reacciones de electrodos, también su fuerza electromotriz se puede descomponer en la suma algebraica de dos potenciales parciales, ¿vale? Cada potencial parcial corresponde a una semipila que se llama, o también llamado potencial de electrodo. Entonces, si el potencial de la pila, que tiene dos vasos, conocemos los potenciales de cada vaso, es decir, de cada semipila, podremos conocer el potencial de la pila sumando ambos potenciales de cada semipila, ¿vale? Entonces el problema queda, digamos, restringido a calcular el potencial de un electrodo aislado, ¿vale? ¿Cómo podemos medir el potencial de cada semipila? Pues para ello hay que combinarlo con otro formando otra pila, ¿vale? Entonces, si os paráis a pensar, el potencial absoluto de un electrodo no se puede medir, sino solo el potencial relativo respecto de otro que se tome como referencia, ¿vale? Es decir, tú tomas ese electrodo como referencia y formas una pila con cada uno de los electrones de los electrodos que quieres
calcular su propio electrodo de semipila. Entonces, ¿quién es el electrodo que se puede tomar como referencia? Bueno, pues la escala de potenciales relativos se va a basar en tomar como electrodo de referencia al llamado electrodo normal de hidrógeno. Vale, este electrodo normal de hidrógeno tiene como potencial de referencia arbitrario, se le va a asignar 0 voltios, ¿vale? ¿Y qué es ese electrodo? Pues es justamente en el dibujo, es este de aquí de la derecha, ¿vale? Si os fijáis, es un electrodo que contiene un gas hidrógeno que se disuelve y que el gas está a una atmósfera, está sumergida en una disolución 1 molar de iones de protones, ¿vale? Entonces, ¿cómo se representa ese electrodo de referencia? Pues se pone, fijaos, esto de aquí, este justo de aquí, esto es un electrodo de platino, ¿vale? El platino es un metal que es inerte, no va a reaccionar para nada, no va a verse involucrado en el proceso redox, ¿vale? Es como si fuera un soporte simplemente del propio electrodo, ¿vale? Entonces, tú burbujeas el electrodo sobre el electrodo el hidrógeno y tienes aquí la disolución 1 molar de ácida, ¿vale? De protones. Bien, entonces, este electrodo, ¿cómo se representa? Pues va a representarse, se pone platino, entre paréntesis, hidrógeno, una atmósfera, barra H+, los protones, 1 molar, ¿vale? Bien, entonces, si os fijáis, en este caso se ha formado una pila con un electrodo de cobre sólido y una disolución de cobre 2+, ¿vale? Entonces, según que actúe el electrodo normal de hidrógeno como polo negativo o positivo en una pila, la reacción que tiene lugar en el electrodo de hidrógeno puede ser, si actúa como polo negativo, pues la reacción que tendrá lugar en el caso del electrodo de hidrógeno sería esta. Y en el polo positivo, si actúa como polo positivo, pues entonces la reacción que va a tener lugar es esta. ¿Por qué? Ya vimos en el anterior vídeo que en una pila el polo negativo, ¿vale?, era el ánodo, al que correspondía la oxidación. Por eso, si el hidrógeno está oxidándose, es decir, está como polo negativo, está oxidándose, es decir, está cediendo electrones. Si él se junta y tiene que hacer las veces de un polo positivo, pues entonces el polo positivo era el cátodo en el que se producía la reducción, y esta sería la reacción que tendría lugar si el electrodo de hidrógeno actuara de polo positivo. Entonces, el electrodo de hidrógeno se conoce como el electrodo estándar de hidrógeno y sus siglas son E mayúscula, ¿vale?, E mayúscula H, ¿de acuerdo? El cero en el exponente denota las condiciones del estado estándar y el potencial estándar, es decir, el E super 0, es el potencial estándar de reducción, ¿vale? O el voltaje en un electrodo que está asociado con una reacción de reducción cuando todos los solutos son 1 molar y todos los gases están a una atmósfera, ¿vale? Entonces, el potencial estándar de reducción del electrodo de hidrógeno es 0. Vamos a ver algunos ejemplos. Mirad, la celda electroquímica de la figura 19.4a que os he colocado aquí tiene un electrodo de zinc y un electrodo estándar de hidrógeno. Vale, aquí el electrodo de zinc es el ánodo, ¿vale?
Y en el caso del electrodo de hidrógeno es el cátodo. ¿Por qué se deduce esto? Porque la masa del electrodo de zinc, ¿vale?, va disminuyendo durante la operación de la celda, ¿de acuerdo? Que es congruente con la pérdida de zinc a la disolución debido al proceso del estado de oxidación, ¿vale? Es decir, si pierde masa es porque al zinc le está pasando de zinc sólido a zinc en disolución, ¿vale? Entonces, este proceso corresponde con la oxidación, con lo cual, como concretamente coincide con la oxidación porque pierde masa, pues entonces este es el ánodo, ¿vale? Experimentalmente se ve así, y por descarte el otro es el cátodo, donde se produce la reducción, ¿vale? Reducción, cátodo. El diagrama de la celda sería el siguiente. Vale, primero se pone, ¿veis? El que se oxida y luego el que se reduce. Este era el puente salino. Y acordaros, el platino lo que proporciona es superficie en la que se lleva a cabo el proceso de reducción, ¿vale? En este caso, ¿qué ocurre? Que el potencial estándar de la celda o de la pila, ¿vale?, en el voltímetro, que es este de aquí, te va a marcar experimentalmente 0,76 voltios, ¿vale? Entonces, ¿cómo se deduce el potencial del zinc? Bueno, pues por convención, ¿vale? Convención, el potencial estándar de una celda o de una pila, pues se define como el potencial estándar del cátodo menos el potencial estándar del ánodo, ¿vale? Entonces, como tanto el potencial estándar del cátodo como el potencial estándar del ánodo son los potenciales estándar de reducción de los electrodos, pues el potencial de la celda se escribiría así. Entonces, esto de aquí, independientemente de lo que pase en la pila, son los potenciales estándar de reducción, ¿vale? Entonces, si esto es lo que te da experimentalmente y 0 es el del cátodo, que es el del hidrógeno, pues podemos deducir que el potencial estándar de reducción es menos 0,76 voltios, ¿vale? Este sería el de reducción del zinc. Y este sería el potencial que aparecería en la lista de los potenciales de reducción de todas las semipilas, ¿vale? Otra cosa es que el zinc actúe, en este caso, no se reduzca, sino que se oxide, ¿vale? Pero esto es una forma de obtener un listado, que ahora en otro vídeo os colocaré, de los potenciales de reducción estándar de cada semipila. Para el caso del cobre podemos hacer exactamente lo mismo, ¿vale? En este caso el cobre es el cátodo. ¿Por qué? Pues porque experimentalmente tú ves que aumenta la masa del electrodo de cobre. Entonces, si aumenta la masa del electrodo de cobre, del sólido, lo que ocurrirá es que el cobre 2+, vamos a borrarlo y hacerlo bien. A ver. El cobre 2+, que está en disolución, va a pasar a engrosar el electrodo este, ¿vale? Entonces, como se reduce, este es el cátodo. Y por descarte, el hidrógeno se oxida, ¿vale? Que es el ánodo. Bien, en el voltímetro, experimentalmente, se observa que aparece que el potencial estándar de la celda total es 0,34 voltios, ¿vale?
La reacción global no la hemos puesto en el de antes, pero pues sería esta, ¿no? Vale. El potencial estándar de la celda sería igual al potencial estándar de reducción del cátodo menos el potencial del ánodo, ¿vale? Entonces esto daría 0,34 voltios, es igual al potencial estándar de reducción, ¿vale? Se pone así, ¿vale? De reducción del cobre menos el potencial estándar del hidrógeno. Entonces, esto sería el potencial del cobre, sería 0,34 porque este es 0, ¿vale? 0,34 voltios. ¿Y qué representa este subíndice de aquí? Pues que es el potencial para esta reacción. Para esta, ¿vale? En este caso, pues ese potencial es el que coincide con la pila, con la funcionalidad del electrodo en la pila, pero en el anterior es justamente lo contrario. Entonces, este sería el potencial de reducción del cobre 2+ a cobre y que colocaríamos en un listado. Vamos a escribir finalmente para ir familiarizándonos con la notación de la pila. Esta pila sería platino sólido, hidrógeno 1 atmósfera, así, protones a 1 molar, barra, cobre 2+ 1 molar, barra cobre sólido, ¿vale?